Bajo el manto de una noche serena, un sendero solitario se adentra en un bosque frondoso, guiando la mirada hacia las montañas distantes que se perfilan en el horizonte. Más adelante, el camino conduce a la boca de una cueva ominosa, donde una intensa luz anaranjada emana desde las profundidades, tiñendo de rojo la vegetación circundante. Dentro de la caverna, un grupo de figuras encapuchadas se arrodilla ante un hombre que oficia un extraño ritual frente a un altar envuelto en llamas, en el cual yace un bulto. Un primer plano revela que el bulto en el altar es un bebé, envuelto en telas blancas, que descansa con una expresión tranquila en medio del crepitar del fuego. Repentinamente, el hombre de barba blanca levanta la mano hacia el fuego y clama con fervor, dirigiéndose al maestro del fuego demoníaco en una invocación ritual. Mientras tanto, el líder del culto continúa su plegaria con los ojos cerrados, llamando al Señor de la oscuridad y la luz y a aquel que les ha otorgado tiempo inmortal. A continuación, los seguidores encapuchados observan la ceremonia con asombro y devoción, declarando al unísono que ofrecen el sacrificio al maestro para cumplir con sus deseos. Poco después, el anciano, con las manos juntas en un gesto solemne, pronuncia un cántico en una lengua extraña, consolidando la atmósfera mística y oscura del ritual. Acto seguido, las llamas que rodean al bebé se avivan con una fuerza sobrenatural, creciendo en altura y poder mientras los seguidores observan en silencio desde la oscuridad. Súbitamente, los ojos de uno de los presentes se abren de par en par, reflejando el intenso brillo del fuego mientras la culminación del rito parece inminente. El bebé, todavía envuelto, ahora levita en el centro de las llamas crecientes, aparentemente dormido y ajeno al peligro que lo rodea por completo. En ese instante, el anciano líder del culto abre los brazos con una expresión de éxtasis, exclamando con total convicción que su Dios finalmente ha respondido a sus plegarias. Sin embargo, su rostro cambia abruptamente, mostrando una sorpresa absoluta, como si un evento completamente inesperado acabara de interrumpir su momento de triunfo. Inesperadamente, un destello de energía azul atraviesa el aire a gran velocidad, dirigiéndose directamente hacia el altar donde se encuentra el niño, sorprendiendo al líder del culto. Inmediatamente después, un hombre de aspecto decidido y vestido con túnicas blancas y rojas se materializa en la escena, sosteniendo una espada. Es Le Hoyang, la espada divina del monte Hua. Con un gesto sereno pero firme, el recién llegado levanta una mano, indicando a sus compañeros que se detengan mientras él evalúa la perturbadora escena que tiene delante. Detrás de él, un grupo de guerreros vestidos con atuendos similares avanza con cautela, siguiendo a su líder hacia el centro de la cueva donde se celebra el ritual. Por su parte, el líder del culto, ahora con una expresión de furia descontrolada, reacciona ante la inesperada interrupción de los recién llegados, visiblemente enfurecido por su presencia. Su rostro se contrae en una mueca de ira absoluta, mostrando los dientes con rabia mientras se prepara para confrontar a los intrusos que han profanado su ceremonia. Lleno de cólera, el anciano comienza a conjurar una esfera de energía rojiza en su mano mientras grita que son unos malditos perros de la Alianza Murim. La energía se intensifica a su alrededor mientras lanza una amenaza escalofriante, prometiendo a los guerreros de la Alianza que los asará a todos vivos por su insolencia. A continuación, el líder del culto adopta una postura de combate, canalizando la energía roja a su alrededor, listo para desatar un ataque devastador contra los guerreros. Al ver esto, uno de los miembros de la Alianza Murim muestra una expresión de tensión y preocupación, preparándose para el inminente y violento contraataque del hechicero. Mientras tanto, otro de los guerreros, con el ceño fruncido por la concentración, le advierte a su compañero que tenga cuidado, consciente del peligro que representa su enemigo. De repente, un nuevo personaje entra en escena, avanzando con paso firme y decidido hacia el centro del conflicto, aunque su identidad aún permanece en las sombras. Este individuo misterioso revela su mano, que está cubierta por un guantelete con garras afiladas y siniestras, preparándose para ejecutar su propio movimiento en la batalla. Con un rápido movimiento, el personaje desata un ataque veloz, canalizando una energía roja y brillante a través de su guantelete con una precisión letal. En consecuencia, el líder del culto es alcanzado de lleno por el ataque sorpresa, gritando de dolor y asombro mientras la energía atraviesa su cabeza. El impacto del ataque es tan potente que atraviesa la pared de la cueva detrás del anciano, dejando un rastro de destrucción a su paso. Tras el ataque, el cuerpo del líder se desploma sin vida en el suelo, mientras sus seguidores encapuchados observan la escena con expresiones de absoluto terror e incredulidad. Entonces, el misterioso atacante emerge de la penumbra, revelando a un hombre de mediana edad con una mirada fría y una mano equipada con garras metálicas. Acto seguido, se revela su identidad como Tang Muncheon, el Rey Oscuro y Señor de la Alianza Murim, cuya imponente presencia llena la sala de tensión.
Los miembros del culto, ahora aterrorizados, se preguntan por qué una figura tan importante como el Rey Oscuro ha aparecido en este lugar, susurrando su título con miedo. Poco después, los cultistas restantes se agrupan, retrocediendo con temor ante la abrumadora presencia del recién llegado, cuya reputación claramente les precede. Tang Muncheon avanza con paso lento y deliberado hacia los guerreros de túnicas blancas, mientras el grupo de cultistas se aparta para dejarle pasar. Con un movimiento casi casual, el Rey Oscuro levanta su mano, preparando un nuevo ataque contra los aterrorizados seguidores del culto que aún permanecen en la cueva. Su mano, equipada con garras afiladas y amenazantes, se convierte en el foco de atención mientras se prepara para impartir su propia justicia en la escena. Repentinamente, las garras de su guantelete se activan, emitiendo un sonido metálico y ominoso que resuena en toda la caverna, señalando un peligro inminente. Los mecanismos del arma continúan ajustándose con chasquidos secos, mientras el Señor de la Alianza se prepara para liberar su poder sobre los enemigos restantes. En un instante, las puntas de las garras comienzan a brillar con una energía intensa, preparándose para liberar un ataque devastador y definitivo contra los cultistas. A continuación, Tang Muncheon desata una ráfaga de energía que envuelve a sus propios subordinados, quienes apenas pueden soportar la onda de poder que emana de él. La energía golpea violentamente a uno de los cultistas, que grita de agonía mientras es consumido por el ataque del Rey Oscuro, finalizando la confrontación. Después de la batalla, Lee Ho-yang y otro guerrero observan en silencio la escena, procesando la brutalidad y la eficiencia del ataque de su líder. Posteriormente, Tang Muncheon se acerca a su subordinado y le pregunta con calma si considera que su ataque fue excesivo, buscando su opinión sobre los eventos. Él justifica sus acciones explicando que, durante los últimos 30 años, esos seres viles han sido responsables de la muerte de más de 100 niños inocentes. Con una mirada seria, le pregunta directamente a Lee Ho-yang si estaba al tanto de la magnitud de las atrocidades cometidas por el culto que acababan de desmantelar. Dicho esto, el Rey Oscuro se da la vuelta y comienza a caminar, dejando a su subordinado procesando la sombría revelación que acaba de compartir con él. Mientras se acerca al altar, Tang Muncheon se detiene y anuncia, para sorpresa de todos, que el infante que iba a ser sacrificado todavía está respirando. Luego, se dirige a Lee Ho-yang con una orden clara: debe asegurarse de cuidarlo para que no se convierta en una fuente de problemas en el futuro. Lee Ho-yang se queda en silencio, con una expresión pensativa y solemne en su rostro, contemplando el peso de la orden que acaba de recibir de su superior. Aprieta el puño con fuerza, un gesto que revela su conflicto interno y la tensión que siente ante la difícil decisión que debe tomar a continuación. Poco después, uno de sus compañeros se le acerca y se dirige a él como líder de escuadrón, esperando instrucciones sobre cómo proceder con el niño rescatado. Ambos hombres se aproximan al altar y observan al bebé, que duerme plácidamente, ajeno a la violencia y a la deliberación que se arremolina a su alrededor. El bebé respira suave y rítmicamente en su sueño, un sonido tranquilo que contrasta fuertemente con la atmósfera oscura y la reciente masacre ocurrida en la cueva. El compañero de Lee Ho-yang, con una expresión de incertidumbre, le pregunta directamente qué es lo que harán ahora con el niño que ha quedado a su cargo. Él sugiere que deberían intentar encontrar un lugar seguro para el niño, un refugio donde pueda estar a salvo, pero su propuesta es recibida con incredulidad. Otro guerrero interviene con dureza, argumentando que el niño bien podría ser de la línea de sangre de un hereje, tocando su frente con desconfianza. El primer hombre insiste, recordando que el Señor de la Alianza les ordenó manejar el asunto adecuadamente, mientras el bebé se queja al ser tocado. Con una voz firme y autoritaria, Lee Ho-yang interrumpe la discusión de sus hombres con un grito de basta para poner fin al debate sobre el destino del niño. De pie, entre los cuerpos de los cultistas caídos, se vuelve hacia sus hombres y les plantea una pregunta retórica sobre qué pecado carga este niño. Continúa su argumento con firmeza, declarando que si matan a ese bebé, no serán diferentes de los villanos a los que acababan de derrotar en la cueva. Su compañero lo mira, conmovido y en silencio, mientras sostiene al bebé, quien sigue durmiendo apaciblemente, simbolizando la inocencia en medio del conflicto. Finalmente, Lee Ho-yang toma una decisión y le dice a su compañero que le confiará el niño a él, depositando en sus manos la responsabilidad de su futuro. Le da una instrucción muy específica: debe encontrar un lugar que esté lo más alejado posible del Murim, el mundo de los artistas marciales. El objetivo de esta misión, explica, es asegurar que el niño pueda crecer en paz, lejos de la violencia y los conflictos que definen sus vidas. Su compañero, ahora sosteniendo al bebé con cuidado en sus brazos, acepta la misión con una mirada decidida y responde que lo ha entendido, jefe de escuadrón. Con el bebé a salvo en sus brazos, el hombre observa cómo su líder, Lee Ho-yang, se aleja,
dejándolo solo con la enorme responsabilidad que le ha sido encomendada. Tiempo después, el hombre llega a un pueblo tranquilo, llevando al bebé con cuidado, buscando lugar pacífico que su líder le ordenó encontrar para el niño. Ya en el pueblo, camina por sus calles mientras observa los alrededores, asegurándose de que sea el entorno adecuado para criar al niño lejos de cualquier peligro. Los meses pasan, y el hombre, ahora con un ligero bigote, se ha establecido, dedicando su vida a cuidar del niño en este lugar remoto y pacífico. El tiempo sigue su curso, y se le ve ahora en el bosque durante el otoño, con una expresión endurecida, sugiriendo que ha enfrentado desafíos mientras protegía al niño. Las hojas de un arce rojo brillante marcan el paso de las estaciones, simbolizando el transcurso de los años desde que asumió la custodia del pequeño. Llega el invierno, y la nieve cubre las ramas de los árboles, mostrando otra estación más en la vida solitaria del hombre y el niño que cría. Años más tarde, el hombre aparece de pie en un paisaje nevado, ahora con una apariencia más madura y curtida, tras una década de vivir en el exilio. El paisaje cambia a imponentes montañas cubiertas de nieve, un símbolo de la soledad y el aislamiento que ha elegido para cumplir su promesa de proteger al niño. La primavera finalmente regresa, y dos pájaros cantan en una rama, marcando el fin de un largo periodo y el comienzo de un nuevo capítulo en su viaje. Con el paso de los años, el hombre ha envejecido visiblemente, con una barba completa y una capa oscura, y camina con la determinación de quien regresa a un lugar conocido. Su cabello, recogido con una cinta blanca, ondea al viento, mientras avanza con un propósito claro, aunque su destino aún es desconocido para el espectador. Porta una gran espada en su espalda, un recordatorio silencioso de su pasado como guerrero del Murim, aunque ahora su vida sea completamente diferente. Viste una capa azul sobre su atuendo de guerrero, una prenda que ha resistido el paso del tiempo y los largos años de exilio autoimpuesto. El hombre sigue su camino con una expresión seria y concentrada, su figura solitaria recortada contra un paisaje natural y apacible que ha sido su hogar. Sus pies pisan con firmeza la hierba alta, cada paso acercándolo más a su destino después de un largo periodo de ausencia y silencio. Se le ve caminando por un sendero rocoso, dirigiéndose hacia un lugar que parece tener un significado especial para él, culminando su largo viaje. Finalmente, se detiene al borde de un campo cubierto de hierba, habiendo llegado al pueblo que dejó atrás hace más de una década con el niño. De pronto, su rostro se llena de una expresión de sorpresa y alarma, mientras observa algo inesperado y perturbador en el lugar al que ha regresado. Ante él, el pueblo que una vez fue pacífico se encuentra en un estado de abandono y ruina, con estructuras derruidas bajo una lluvia constante y sombría. Corre por un camino embarrado a través de los restos del pueblo, con una creciente sensación de urgencia y desesperación al ver la desolación a su alrededor. El techo de paja de una de las cabañas está desgastado y roto, un claro indicio del abandono y el paso del tiempo que ha devastado el lugar. Una vista más amplia revela una pequeña aldea enclavada entre acantilados, pero las casas están en mal estado, sugiriendo que una tragedia ocurrió allí hace tiempo. El suelo está cubierto de escombros y madera podrida, evidencia de que las estructuras del pueblo se han derrumbado por el abandono y la negligencia. Los cuervos graznan sobrevolando los restos de la aldea, añadiendo un elemento tétrico a la ya de por sí desoladora escena de destrucción y abandono. A pesar de la ruina, el cielo comienza a despejarse, revelando un techo de paja en mejores condiciones, quizás indicando que no todos abandonaron el lugar. El hombre mira la escena con confusión y angustia, incapaz de comprender lo que ha sucedido, y se pregunta en voz alta qué es lo que ha pasado en ese lugar. Un sonido de movimiento cercano llama su atención, indicando que, a pesar de la apariencia desolada del pueblo, puede que no esté completamente solo. Al ver un carro de madera, corre hacia él y grita para llamar su atención, con la esperanza de encontrar a alguien que pueda darle respuesta sobre lo ocurrido. Se acerca a un anciano que estaba junto al carro y le pregunta por qué el pueblo ha llegado a ese estado, pero el hombre mayor solo pregunta quién es él. El anciano, con una mirada cansada y triste, le explica brevemente que, hace unos años, una terrible plaga azotó la aldea, causando una gran devastación. Confirma sus peores temores al revelarle que la mayoría de los habitantes del pueblo de Songrim murieron en aquel entonces a causa de la enfermedad. Después de dar su sombría explicación, el anciano lo mira con curiosidad y le pregunta si, por casualidad, está buscando a alguien en particular en ese desolado lugar. Él responde que busca a un niño de poco más de 10 años que dejó allí hace una década y, para su sorpresa, el anciano exclama que conoce a ese muchacho. Sorprendido, el guerrero pregunta si realmente conoce al niño, a lo que el anciano responde simplemente que lo siga, indicando que lo guiará hacia él. Mientras caminan,
El anciano comenta que ese niño es bastante conocido en toda la región de Yunseon, despertando la curiosidad del viajero. Su viaje los lleva a través de una bulliciosa ciudad, con edificios de arquitectura tradicional y un cielo teñido por los colores del atardecer. Finalmente, llegan a una zona concurrida de la ciudad, donde el anciano guía al guerrero entre la multitud hacia su destino final. Al llegar, el anciano se detiene y busca con la mirada, preguntándose en voz alta dónde podría encontrarse el muchacho en ese momento. De repente, con una exclamación de hallazgo, el hombre mayor levanta un dedo, habiendo localizado finalmente al joven que buscaban. Con un gesto, le señala al guerrero un rincón cercano y le dice que ahí está, agachado por allí, apuntando directamente hacia el muchacho. El anciano explica que ese joven es el único niño que logró sobrevivir en la aldea Songrimi. Como ya era huérfano, debe ser a quien busca. El guerrero, agradecido por la ayuda, inclina la cabeza y le da las gracias al anciano, quien se retira con una leve reverencia. A poca distancia, un joven de cabello castaño y ropa sencilla se encuentra sentado solo, con una expresión melancólica y la mirada perdida en el vacío. Junto a él, un estandarte de tela muestra un letrero que indica su oficio, con las palabras sobre afilado de espadas escritas en una caligrafía audaz. El guerrero se aproxima lentamente al muchacho, cuya atención permanece fija en el suelo, sin percatarse de la nueva presencia que se cierne sobre él. Al llegar frente al joven, el hombre se detiene y, con voz serena, le pregunta si le gustaría que su espada fuera afilada. La imagen se centra en el guerrero, quien observa al muchacho con una expresión indescifrable, esperando en silencio la respuesta a su pregunta. El joven levanta la vista y, con una actitud profesional, responde que por solo 3 monedas dejará su arma como si fuera completamente nueva. Con un tono seguro y confiado, el muchacho le asegura al guerrero que su trabajo es de calidad y que dejará su espada perfectamente afilada. Sin decir una palabra, el hombre le entrega su pesada espada al joven, quien la recibe para inspeccionarla antes de comenzar su trabajo. El guerrero ignora la oferta y, en su lugar, le pregunta directamente al muchacho dónde vive, a lo que el joven reacciona con visible confusión. Tras sentarse frente a él, el hombre repite su pregunta, mientras el muchacho responde que vive en la herrería de Han con su abuelo. Con el ceño ligeramente fruncido, el guerrero le pregunta con incredulidad si de verdad tiene un abuelo que vive con él en la herrería. El joven afirma con orgullo que su abuelo es el maestro herrero y que su forja es la mejor de todo Yunseon, reconocida por su gran calidad. Sin embargo, el muchacho añade con un tono más sombrío que su abuelo no ha estado bien de salud últimamente, lo que ha afectado su trabajo. Explica que, debido a la enfermedad del anciano, ha sido él quien se ha encargado de todo el trabajo de la forja en su lugar. Con renovada confianza, el joven le pide que le confíe su espada, asegurando que es muy hábil, a lo que el guerrero accede para ver su destreza. El hombre le entrega su espada, y el muchacho la toma con cuidado, preparándose para demostrar la habilidad de la que tanto se enorgullece. Con un movimiento firme, el joven sujeta la empuñadura de la espada, listo para comenzar el meticuloso proceso de afilado que le han encargado. Mientras sostiene el arma, el muchacho comenta con asombro que se trata de una hoja excelente, reconociendo la calidad superior del metal. Después de una breve inspección, se sienta en el suelo y apoya la espada sobre sus piernas, preparándose para iniciar su labor con concentración. Mientras desenvaina la hoja, el joven se queda momentáneamente sin aliento, impresionado por la artesanía y el poder que emana del arma. El muchacho agarra la empuñadura con ambas manos, sintiendo la energía que fluye a través de la hoja y que le revela la naturaleza de su dueño. Su rostro refleja una sorpresa absoluta, con los ojos bien abiertos al comprender la verdadera identidad del hombre que tiene delante. El guerrero, al notar la reacción del joven, le pregunta con calma qué es lo que le sucede, intrigado por su repentino cambio de expresión. Con la voz temblorosa por la revelación, el muchacho apenas acierta a decir señor, sin poder articular ninguna otra palabra. Seguidamente, y con una mezcla de asombro y respeto, le pregunta al guerrero si es un maestro increíble, habiendo percibido su poder a través del arma. La expresión del hombre se tensa visiblemente, mostrando una ligera sorpresa ante la inesperada perspicacia que ha demostrado el joven afilador. Con incredulidad y asombro en la voz, el guerrero le pregunta cómo es posible que sepa tal cosa, desconcertado por su aguda percepción. El muchacho, recuperando la compostura, simplemente sonríe con timidez y se rasca la cabeza, sin darle una respuesta directa a su pregunta. En lugar de contestar, el joven se concentra de nuevo en su tarea y comienza a pasar la hoja de la espada sobre la piedra de afilar. Con una expresión de total concentración, se dedica a su trabajo, moviendo la hoja con una habilidad y precisión que impresionan al observador. Mientras tanto,
El guerrero lo observa en silencio, sentado frente a él, mientras el sonido del metal rozando la piedra llena el aire. Con la mirada fija en el joven, el hombre reflexiona en silencio, y sus pensamientos comienzan a divagar sobre los motivos que lo trajeron aquí. Entonces, le pregunta al muchacho por qué pensó que era un maestro, todavía intrigado por la facilidad con la que descubrió su verdadera naturaleza. El joven herrero se detiene por un instante y baja la mirada, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras antes de responder. Con una sonrisa de suficiencia, el muchacho responde que ha vivido rodeado de espadas durante años y que puede reconocer la calidad con solo un vistazo. Dicho esto, reanuda su trabajo con renovado vigor, moviendo la hoja sobre la piedra con una confianza que demuestra su experiencia en el oficio. El guerrero lo observa con una expresión pensativa, como si las palabras y la habilidad del joven hubieran despertado en él un profundo interés. En ese momento, la narración muestra un recuerdo del guerrero, quien se despide formalmente de un hombre al que llama líder de la alianza. Con los brazos cruzados en señal de respeto, el hombre se despide de su líder, agradeciéndole por todo lo que ha hecho por él. Acto seguido, se corrige a sí mismo y, en lugar de llamarlo maestro, se dirige a él formalmente por su título de líder de la alianza. El líder, un hombre de aspecto severo y cabello recogido, le pregunta con seriedad si realmente tiene que marcharse de la organización. El guerrero confirma su decisión y añade que ha sido un gran honor servirle durante todo el tiempo que ha estado a su lado. El líder le pregunta entonces si planea regresar al clan Wango, a lo que el hombre responde con una risa amarga y melancólica. Aclara que alguien como él, que es solo un miembro de una rama secundaria de la familia, únicamente causaría problemas si intentara regresar. Con una mirada serena, el guerrero revela sus planes, explicando que piensa establecerse en un lugar tranquilo y quizás abrir un salón de artes marciales. De repente, el líder cambia de tema y le pregunta si por casualidad recuerda al niño que rescataron hace ya más de 10 años. Específicamente, se refiere al infante que ambos rescataron de las garras de Baekyo, el culto demoníaco, en aquella fatídica noche. El guerrero responde que sí lo recuerda y que tiene entendido que lo dejó en una aldea tranquila, cerca de una prisión. El líder de la alianza se queda pensativo por un momento, con una expresión de preocupación en el rostro, como si algo lo inquietara profundamente. A continuación, le pide a su subordinado que, ya que se marcha, pase por esa aldea y compruebe cómo se encuentra el niño actualmente. El guerrero, aunque sorprendido por la petición, responde que no sería difícil hacerlo, pero pregunta cuál es la razón detrás de esa orden. El líder admite que es solo una preocupación pasajera, pero que en estos tiempos de paz no puede evitar preguntarse por el destino del niño. Intrigado, el guerrero le pregunta si le preocupa que el niño pueda tener la sangre de Baekyo o, peor aún, de la secta demoníaca. El líder de la alianza desestima esa idea, argumentando que la tercera generación de la secta demoníaca ya está en ruinas y no representa una amenaza. Sin embargo, confiesa que la hechicería utilizada en aquella cueva le dejó una sensación de inquietud que no ha podido olvidar con el tiempo. El guerrero, comprendiendo la preocupación de su superior, acepta la tarea y afirma que la considerará su misión final antes de retirarse. Con un gesto de lealtad, pone una mano en el hombro del líder y le asegura que si alguna vez vuelve a necesitar su fuerza, no dude en buscarlo. El líder sonríe levemente y responde que ambos comparten ese tipo de vínculo, reconociendo la fuerte conexión que los une más allá de sus rangos. El guerrero se despide con una sonrisa, diciéndole que escuchar eso es reconfortante y deseándole que se cuide mucho en su ausencia. De vuelta en el presente, el hombre observa al joven terminar su trabajo, con una expresión de alivio y satisfacción en el rostro. Piensa para sí mismo que, contrariamente a las preocupaciones del líder, no hay rastro de energía siniestra en el muchacho, quien ha crecido recto y honesto. Mientras el joven pasa la hoja recién afilada sobre la piedra por última vez, el brillo del metal refleja su notable habilidad. El guerrero se queda impresionado por la destreza del muchacho, admitiendo para sus adentros que su técnica es excepcional para alguien tan joven. El muchacho levanta la espada con orgullo, mostrando el filo perfecto que ha logrado, y sonríe satisfecho con el resultado de su arduo trabajo. A continuación, le devuelve la espada a su dueño, quien la toma para inspeccionar de cerca la calidad del afilado que le ha realizado. El hombre examina la hoja y concluye que la energía de la espada no es más débil que la de las forjadas por los herreros de la Alianza Murim. Sosteniendo el arma, el guerrero exclama que el trabajo es excelente, mientras el joven, con orgullo, le pregunta si no es asombroso. Con una sonrisa radiante y un gesto juguetón, el muchacho le informa al guerrero que el precio final por su trabajo será de 5 monedas. El hombre,
Fingiendo estar molesto, le recuerda que hace un momento había dicho que costaría 3 monedas, a lo que el joven responde con astucia. El guerrero se ríe de la audacia del muchacho y acepta el nuevo precio, pero le ofrece 10 monedas a cambio de que lo guíe a una posada. Emocionado por la generosa oferta, el joven acepta de inmediato y le pide al hombre que lo siga, prometiendo llevarlo a la mejor posada de Yunseon. La escena cambia a una vista nocturna de la ciudad, con una luna llena brillante que ilumina los tejados de los edificios tradicionales. El muchacho corre alegremente por los tejados bajo la luz de la luna, guiando al guerrero a través de la ciudad con una energía inagotable. Con agilidad, entra en un edificio, ansioso por compartir las buenas noticias del día con la persona que lo espera en el interior. Al cruzar la puerta, el joven sonríe ampliamente, lleno de entusiasmo por el dinero que ha ganado gracias a su último y distinguido cliente. Desde la entrada, el guerrero observa en silencio cómo el muchacho llama a su abuelo con una voz llena de alegría y afecto. En el interior, el joven se acerca a un anciano de barba larga y le dice emocionado que ha ganado mucho dinero ese día. El anciano, sin embargo, lo mira con una expresión severa y adusta, sin compartir en absoluto el entusiasmo que muestra el muchacho. Con una sonrisa, el joven le pregunta a su abuelo si debería ir a comprar más licor para celebrar sus ganancias del día. Sin embargo, el anciano herrero reacciona con furia, gritándole al niño que se largue y que no soporta verlo, rechazando su afecto bruscamente. A pesar de las duras palabras, el muchacho no se inmuta y deposita con delicadeza las monedas que ha ganado en la mano del anciano. Con una sonrisa amable, le dice al viejo herrero que al día siguiente se compre un buen licor para disfrutarlo tranquilamente. Además, le sugiere que también se compre unos sabrosos bocadillos para acompañar la bebida, mostrando su preocupación por el bienestar del anciano. El joven se retira con una reverencia, dejando al viejo herrero solo con las monedas en la mano y una expresión de conflicto en el rostro. El guerrero, que ha presenciado toda la escena desde la puerta, se da la vuelta y comienza a alejarse del lugar sin decir nada. Con paso lento y medido, el hombre se retira del edificio, habiendo visto todo lo que necesitaba para completar su misión final. Mientras se aleja bajo el cielo nocturno, piensa para sí mismo que no hay nada fuera de lo común en la vida del muchacho. La puerta de la habitación del joven se abre con un suave crujido, revelando el modesto y ordenado espacio donde descansa por las noches. El muchacho entra en su cuarto y se estira, exclamando con un bostezo lo cansado que se siente después de un largo día de trabajo. Exhausto, se deja caer sobre su cama improvisada y se queja de que al día siguiente tendrá que levantarse temprano para volver a trabajar. La última imagen muestra una página en blanco, dejando la historia en suspenso mientras el joven herrero descansa de su arduo día de trabajo. Mientras el joven herrero duerme profundamente, su mente parece agitada, reflejando una paz que está a punto de ser interrumpida por un sueño vívido. De repente, su sueño lo transporta a una violenta batalla, donde la espada del guerrero que conoció brilla con una intensa y ominosa energía púrpura. En esta visión, el guerrero desata un tajo letal que atraviesa a un enemigo enmascarado, quien grita de dolor ante la fuerza del ataque. La imagen onírica muestra al guerrero blandiendo su espada con una ferocidad imparable, moviéndose con la velocidad y la precisión de un auténtico maestro. El impacto de sus golpes genera una explosión de energía amarilla, demostrando el inmenso poder que es capaz de canalizar a través de su arma. Rodeado por el aura de su poder, el guerrero se mantiene firme en el campo de batalla, listo para enfrentar a cualquier enemigo que se atreva a desafiarlo. Con una mirada de acero, el hombre analiza a sus oponentes, manteniendo una calma imperturbable en medio del caos y la violencia del combate. Sin previo aviso, un asesino salta desde arriba para emboscarlo, pero el experimentado guerrero ya ha anticipado el movimiento y lo espera serenamente. Con una ráfaga de tajos veloces y precisos, el hombre intercepta a varios atacantes a la vez, llenando el aire con el fulgor de su energía. A continuación, prepara su siguiente movimiento, con la espada cargada de poder y una expresión de furia contenida en el fragor de la batalla. La pesadilla continúa, mostrando al guerrero completamente rodeado por un numeroso grupo de asesinos vestidos de negro, pero sin mostrar ningún signo de miedo. Su rostro se contrae en una mueca de determinación, apretando los dientes mientras se prepara para desatar toda su fuerza contra la horda de enemigos. Con un firme agarre en la empuñadura de su espada, el guerrero canaliza su energía, preparándose para ejecutar una técnica devastadora y definitiva. Lleno de furia, levanta su arma y se lanza al ataque, decidido a acabar con todos sus oponentes sin mostrar ni un ápice de piedad. En un instante, desata un torbellino de energía que envuelve a todos los asesinos a su alrededor, sellando su destino en un solo y poderoso movimiento. El sueño termina abruptamente, y el joven herrero se despierta sobresaltado,
con el rostro cubierto de sudor frío y la respiración agitada por la pesadilla. Se incorpora de golpe en su cama, todavía afectado por la intensidad de la visión que acaba de experimentar mientras dormía profundamente. Con el corazón latiéndole a toda prisa, intenta calmarse, mientras el recuerdo de la increíble habilidad del guerrero permanece grabado en su mente. Temblando ligeramente, se mira las manos, como si todavía pudiera sentir la energía de la espada que sostuvo el día anterior. Completamente despierto, reflexiona sobre lo ocurrido y confirma para sí mismo, con una mezcla de miedo y admiración, que ese hombre es un verdadero maestro. A la mañana siguiente, el canto de un gallo anuncia el amanecer sobre las montañas, marcando el inicio de un nuevo y ajetreado día. El joven sale corriendo de la herrería y se despide de su abuelo con una alegre voz, diciéndole que volverá más tarde, como cada mañana. El anciano herrero lo observa partir con una expresión adusta y silenciosa, sin devolverle el saludo ni mostrar ninguna emoción en su rostro. Poco después, el hombre se sienta en la entrada de la herrería, sumido en sus pensamientos, con un gesto de profunda preocupación y melancolía. Mientras observa a los cuervos volar en el cielo, su semblante permanece serio, como si una gran carga pesara sobre sus hombros. Súbitamente, una voz lo saca de sus pensamientos, llamándolo anciano y captando su atención de forma inesperada mientras descansaba. Al girarse, ve al guerrero del día anterior, quien ha regresado y le pregunta con formalidad si ese lugar es la herrería de Hang. El herrero, con un tono hosco y cortante, le responde que la forja está cerrada y le sugiere que busque en otro lugar lo que necesite. Sin embargo, el guerrero le aclara con calma que no ha venido a mirar mercancías, revelando que su propósito es completamente diferente. Intrigado, el anciano le pregunta qué es lo que lo trae a una herrería que ha estado cerrada durante tanto tiempo, sin entender sus intenciones. El guerrero se presenta y le pregunta directamente si allí vive un niño llamado Hang Seol, revelando por primera vez el nombre del joven. A continuación, el hombre revela su identidad, explicando que es un guerrero de la Alianza Murim que confió a ese niño a la aldea Songrim hace 10 años. El anciano herrero se queda atónito al escuchar la mención de la Alianza Murim, repitiendo el nombre con una mezcla de sorpresa y recelo. El guerrero, con un gesto humilde, aclara que ahora es simplemente un guerrero retirado, intentando disipar la desconfianza del anciano. El hombre explica que rescató al recién nacido y, al pasar por la zona, la curiosidad lo llevó a preguntar por él, terminando en su herrería. Conociendo ya la respuesta, el herrero le dice que Seol está ahora en la puerta del castillo haciendo cosas que no debería, refiriéndose a su trabajo. El guerrero le pregunta entonces al anciano cómo fue que llegó a acoger al niño, a lo que el herrero responde que no tuvo otra opción. A continuación, el herrero comienza a relatar que hace unos años una terrible epidemia se extendió por la zona, obligándolo a ir al pueblo. La imagen muestra un recuerdo de la aldea devastada por la enfermedad, con gente sufriendo y muriendo por todas partes, mientras el guerrero pregunta si el niño estaba solo. El anciano continúa su relato, explicando que en ese momento ni siquiera sabía que el muchacho provenía de la aldea de Songrim. La narración visualiza un frío y desolador día de invierno, con la nieve cayendo sin cesar sobre el paisaje desolado por la plaga. En su recuerdo, el herrero rememora su sorpresa al encontrar al pequeño niño durmiendo acurrucado frente al hogar de la herrería. Sus ojos se abrieron con asombro al ver al infante solitario buscando calor en medio de una noche terriblemente fría y peligrosa. El anciano explica que fue mucho después cuando se enteró de que el niño provenía de la aldea Songrim, que había sido aniquilada. Concluye su historia diciendo que el frío era tan intenso que no tuvo corazón para echarlo, y así pasaron los años hasta hoy. El guerrero, pensativo, reflexiona que la aldea ya está en ruinas y que el niño tuvo mucha suerte o un destino bendecido para sobrevivir. Con una mirada melancólica, el hombre murmura para sí mismo que, a pesar de todo, la del niño es una historia bastante común. Cambiando de tema, el guerrero elogia las habilidades del muchacho para afilar espadas y asume que el anciano le enseñó bien el oficio. Sin embargo, el herrero, con los brazos cruzados, niega haberle enseñado algo, afirmando que el joven aprendió por su cuenta. El anciano explica, con un matiz de orgullo en su voz, que el muchacho aprendió todo lo que sabe simplemente observándolo trabajar. Con un suspiro de resignación, el herrero confiesa que si la herrería no estuviera en esa situación, Seol sería a quien le confiaría todo. Intrigado por sus palabras, el guerrero le pregunta cuáles son las circunstancias que llevaron al declive de su famoso taller de herrería. El anciano, sin embargo, se niega a responder, diciendo que no es algo de lo que se deba hablar a la ligera y admite que fue un tonto. El guerrero se queda en silencio, con una gota de sudor en la sien, respetando la decisión del herrero de no revelar más detalles.
Súbitamente, la tensa conversación es interrumpida por la llegada de 3 hombres de aspecto amenazante, quienes se dirigen al anciano con prepotencia. Uno de ellos, con tono de burla, le pregunta al herrero si todavía se niega a escucharlos, dejando claro que no es su primera visita. Otro de los recién llegados nota la presencia del guerrero y pregunta con desdén si tiene un invitado en su humilde y ruinosa herrería. El líder del grupo observa al guerrero con sospecha y se pregunta en voz alta si podría ser un espía de la secta de la espada justa. Uno de sus compañeros comenta que el extraño parece tener habilidad, juzgándolo por su mirada penetrante y su porte sereno. Los 3 hombres se preparan para la confrontación, desenvainando sus espadas con un gesto coordinado y una clara intención de intimidar. El líder del grupo se abalanza hacia el guerrero, acusándolo de ser sospechoso y exigiéndole a gritos que revele su verdadera identidad. El anciano herrero, enfadado, les grita a los hombres por qué vienen a causar problemas tan temprano por la mañana con esa actitud. Uno de los matones, un hombre calvo, le informa al anciano que hay un tipo sospechoso merodeando en su territorio y que deben encargarse de él. Con arrogancia, el hombre le advierte al guerrero que toda el área de Yunseon es el dominio de su banda marcial negra y le ordena que se vaya. El anciano, preocupado, le susurra al guerrero que se marche para no meterse en problemas, advirtiéndole que son miembros muy violentos. Los matones se burlan del herrero, preguntándose si ha perdido la cabeza y quiere morir por seguir desafiándolos de esa manera. Uno de ellos intenta razonar, recordándole que su líder apreció sus habilidades y le mostró clemencia, instándolo a que le suministre armas. Pero el anciano, con una determinación inquebrantable, grita que prefiere morir antes que ayudarlos, rechazando su oferta una vez más. El líder del grupo, cansado de la discusión, sonríe con malicia y se prepara para cumplir el deseo del anciano de una vez por todas. Con paso decidido, el hombre avanza hacia el herrero, listo para terminar la conversación de forma violenta y definitiva. Desenvainando su espada, se acerca al anciano y le dice que, tal como lo ha deseado, ese día encontrará la muerte. Con la espada en alto, el matón se prepara para ejecutar al indefenso herrero, sentenciando que su deseo finalmente se hará realidad. Justo cuando van a atacar, el guerrero interviene y detiene el golpe, afirmando que, aunque hubiera preferido ignorarlos, ya no puede tolerar su abuso. El agresor, furioso por la interrupción, le grita al guerrero cómo se atreve a desafiar a su banda y le exige que revele su identidad. El guerrero, con una calma glacial y una mirada desafiante, le responde fríamente que no tiene ningún derecho a saber quién es él. Inmediatamente después, el hombre pasa a la ofensiva, moviéndose con una velocidad que sus oponentes apenas pueden registrar con la vista. El guerrero desata un tajo con el lomo de su espada, golpeando a su oponente con una fuerza que lo desarma y lo desequilibra al instante. El rostro del matón se contrae en una mueca de sorpresa y dolor al sentir el impacto, incapaz de reaccionar ante la velocidad del ataque. Con un golpe seco y preciso, el guerrero lo impacta en el rostro con la empuñadura de su espada, neutralizándolo sin necesidad de usar el filo. El hombre cae al suelo, completamente noqueado por el golpe, mientras su cuerpo rueda por el polvo ante la mirada atónita de sus compañeros. Los otros 2 miembros de la banda observan a su camarada caído, con la boca abierta de la impresión, sin poder creer lo que acaba de suceder. El matón calvo, lleno de rabia, grita un insulto al guerrero y se lanza al ataque, decidido a vengar a su compañero caído en combate. Sin embargo, el guerrero lo intercepta en el aire con una patada certera, enviándolo a volar por los aires con una fuerza abrumadora. El hombre calvo aterriza violentamente en el suelo, quedando fuera de combate al instante por la contundencia del contraataque recibido. El guerrero bloquea un ataque por la espalda con su vaina, deteniendo la hoja del último enemigo con una facilidad asombrosa y sin esfuerzo. Con un movimiento fluido, utiliza la misma vaina para golpear al último oponente, demostrando su maestría incluso sin desenvainar su propia espada. La expresión del guerrero permanece serena pero firme, con un trozo de paja en la boca, mientras evalúa la situación tras neutralizar a los matones. Usando solo la punta de su vaina, golpea al último hombre en el pecho, provocando que grite de dolor y pierda el aliento. El matón cae de rodillas y luego al suelo, completamente derrotado por el guerrero, quien ni siquiera necesitó usar su arma principal. El único miembro consciente del grupo, con el rostro lleno de terror, piensa que este hombre es un maestro increíblemente poderoso y peligroso. Aterrado, se da cuenta de que debe informar a su líder de inmediato sobre la aparición de este formidable y misterioso guerrero en su territorio. El guerrero se acerca lentamente al hombre que aún está en el suelo, quien se arrastra hacia atrás, paralizado por el miedo. El matón, temblando de pánico, solo puede gemir de terror mientras el imponente guerrero se para frente a él con una expresión amenazante.
El hombre derrotado mira hacia arriba con los ojos llenos de miedo, esperando el golpe final de este maestro de artes marciales. Finalmente, el guerrero le advierte que solo se quedará 1 o 2 días y que no lo molesten más, dejando claro que no tolerará más interrupciones. La escena cambia a la noche, con una brillante luna llena que ilumina los tejados de la ciudad, creando una atmósfera de calma y tranquilidad. Mientras tanto, en una calle concurrida, el joven Hang Seol está de vuelta en su puesto, intentando atraer clientes para su negocio de afilado. Con voz animada, ofrece sus servicios a los transeúntes, prometiendo dejar sus espadas tan afiladas como si fueran completamente nuevas. Para atraer a más clientes, anuncia una oferta especial por esa noche, cobrando solo 3 monedas por un servicio de primera calidad. Poco después, ve pasar a un apuesto guerrero y no duda en llamarlo para ofrecerle sus servicios de afilado de espadas. Esa misma noche, un posible cliente se acerca al puesto de Seol, pero su acompañante le dice que afile su espada y se marche, mostrándose impaciente. Aunque Seol le ofrece un descuento, el hombre se niega con desdén, afirmando que no le confiará sus espadas a un simple niño. El joven se queda sentado y frustrado, lamentándose de que siempre lo traten como a un niño para todo, sin valorar su habilidad. Mientras tanto, la gente pasa a su lado sin prestarle atención, dejándolo solo con su frustración en la solitaria y oscura calle. A lo lejos, una persona observa la escena y murmura que es un pobre chico, compadeciéndose de la difícil situación del joven afilador de espadas. El guerrero, que observaba desde las sombras, reflexiona si debería simplemente irse, pero siente que su misión ha sido demasiado simple. De repente, una idea cruza su mente, y su expresión cambia al decidir que quizá debería hacer algo más antes de dar por terminada su visita. Con una nueva determinación, se acerca al puesto del joven, quien le pregunta si desea que afile su espada, sin reconocerlo en la oscuridad. Sin embargo, antes de que pueda hacer algo, 2 hombres aparecen por detrás y le tapan la boca a Seol, secuestrándolo en silencio. Los secuestradores se lo llevan rápidamente, dejando atrás el puesto de afilado abandonado y un silencio repentino que inunda la calle. Uno de los hombres carga al niño sobre su hombro sin esfuerzo, mientras éste lucha inútilmente por liberarse de su captor. El guerrero, que ha presenciado toda la escena desde la distancia, aprieta los dientes con furia al ver cómo se llevan al indefenso muchacho. En otro lugar, una larga fila de hombres espera en el patio de un gran edificio, la sede de una organización poderosa y temida en la ciudad. En el interior, los miembros de la banda marcial negra avanzan con paso marcial. Su disciplina y su número demuestran el poder que ostentan en la región. El líder de la banda, un hombre de aspecto severo con una cicatriz en el rostro, espera con impaciencia el informe de sus subordinados sobre los eventos del día. Se muestra pensativo y algo molesto, probablemente considerando las implicaciones de que un forastero haya desafiado su autoridad en su propio territorio. El líder se encuentra rodeado por sus lugartenientes más cercanos, todos con expresiones serias mientras esperan sus órdenes y la resolución del conflicto. A sus pies, el anciano maestro herrero permanece arrodillado y con los brazos cruzados, desafiante a pesar de su precaria y humillante situación. El líder de la banda marcial negra, furioso, no puede creer que el jefe de su salón exterior haya sido derrotado tan fácilmente por un simple vagabundo. Con una rabia creciente, pregunta si ese hombre se ha atrevido a manchar su nombre, mostrando que su orgullo ha sido herido por los recientes acontecimientos. El matón que sobrevivió al encuentro le asegura a su señor que el hombre era un maestro increíble, tratando de justificar su humillante y rápida derrota. El líder, sin embargo, desestima sus palabras con un bufido, negándose a creer que un verdadero maestro estuviera involucrado en un asunto tan trivial. Dirigiéndose al anciano arrodillado, el líder le pregunta si ese hombre fue a buscar al mocoso afilador de espadas, conectando los puntos del conflicto. El maestro herrero, con una valentía admirable, defiende al joven, gritando que él no tiene nada que ver con eso y que no ha cometido ningún crimen. El líder, enfurecido por la audacia del anciano, se prepara para castigarlo por su insolencia. Su pierna se tensa antes de lanzar una patada. Con una violencia desmedida, el líder de la banda patea brutalmente al indefenso anciano en el pecho, haciéndolo caer de espaldas por la fuerza del impacto. El maestro herrero cae al suelo, retorciéndose de dolor por el brutal ataque, mientras los miembros de la banda observan la escena sin inmutarse. El líder se cierne sobre el anciano y le recrimina que se atreva a desafiarlo después de que él le perdonara la vida por su habilidad como herrero. En ese preciso momento, pregunta con impaciencia cuándo volverán los hombres que fueron a buscar al muchacho, ansioso por continuar con su interrogatorio. Mientras tanto, en las calles, los matones arrastran a Hang Seol por el suelo. Su trato rudo demuestra la poca consideración que tienen por su bienestar.
El joven, a pesar de estar superado en número, no se rinde y exige que lo dejen ir, luchando con todas sus fuerzas para liberarse de sus captores. Sigue gritando y forcejeando, su camisa se desgarra en el proceso, pero su espíritu de lucha permanece intacto a pesar de la desesperada situación. Al llegar al patio, el muchacho ve a su abuelo tirado en el suelo, rodeado por los miembros de la banda, y grita su nombre con desesperación. Se arrodilla junto al cuerpo inconsciente del anciano, suplicándole que abra los ojos, su voz llena de angustia y temor por la vida de su abuelo. El líder de la banda, irritado por los gritos, le ordena bruscamente que se calle, agarrándolo con fuerza para someterlo y mantenerlo quieto. El joven, con lágrimas en los ojos, le exige saber por qué han herido a su abuelo. Su voz mezcla la tristeza con una rabia impotente. El líder lo ignora y le pregunta directamente si hubo un forastero que fue a afilar su espada ese día, buscando confirmar la historia de sus hombres. Continúa el interrogatorio, preguntándole si también le encontró alojamiento y exigiendo saber dónde se encuentra el misterioso guerrero en ese momento. El joven, sin embargo, solo se preocupa por su abuelo y le suplica que lo atiendan primero, a lo que el líder responde con una risa burlona. Con una crueldad manifiesta, el hombre le pregunta al muchacho si quiere acabar como el anciano, amenazándolo para que coopere con sus demandas. Han Seol, en un acto de valentía y sacrificio, se rinde y le dice que está bien, que lo golpee a él en su lugar para proteger a su abuelo. Con una mirada desafiante, el joven le dice que si el señor marcial negro de Yunseon quiere golpear a un niño, él no tiene más opción que aceptarlo. El líder de la banda, enfurecido por el desafío del muchacho, aprieta los dientes y le grita «¿Cómo te atreves?», sintiendo su autoridad cuestionada. Agarra al joven por la camisa con una fuerza brutal, levantándolo del suelo mientras se prepara para castigar su insolencia con sus propias manos. Con una expresión de pura rabia, el líder le grita que realmente quiere morir, levantando la mano para bofetear al valiente pero indefenso muchacho. Su mano desciende a gran velocidad, un movimiento que promete un dolor intenso y que silenciará la desafiante voz del joven de una vez por todas. Sin embargo, justo antes del impacto, una espada vuela por el aire y se clava en el suelo entre ellos, deteniendo el golpe en el último segundo. El líder de la banda mira la espada con incredulidad. Su mente lucha por procesar la aparición repentina del arma que ha frustrado su ataque. El hombre reconoce la hoja de inmediato, dándose cuenta con horror de que pertenece al mismo guerrero que derrotó a sus hombres esa misma mañana. En ese momento, una voz resuena en el patio, y Lee Ho-yang aparece de la nada, preguntando con una calma aterradora si lo estaban buscando. El líder de la banda y sus subordinados se quedan paralizados al ver al guerrero, reconociéndolo como el hombre que los humilló horas antes. El guardián se acerca con paso lento y amenazador. Su presencia impone un silencio tenso en el patio, mientras los matones lo observan con temor. Sin dudarlo, el líder de la banda marcial negra da la orden a sus hombres de atacar al intruso, decidido a no ser humillado una segunda vez. Sus subordinados obedecen al instante, lanzándose al ataque en un intento coordinado por abrumar al solitario pero formidable guerrero que los enfrenta. Lee Ho-yang se encuentra rodeado una vez más, pero esta vez, la energía púrpura de su espada brilla con una intensidad aún mayor que antes. El guerrero se mueve con una velocidad sobrenatural. Su cabello ondea mientras esquiva los ataques y se prepara para desatar su propia ofensiva. Su espada se convierte en un torbellino de energía. Sus movimientos son tan rápidos y fluidos que parecen una danza mortal en medio del caos. Con un solo movimiento, lanza un corte de energía que derriba a uno de sus oponentes, demostrando que no tiene intención de contenerse. El matón derrotado grita de dolor mientras cae al suelo, su cuerpo incapaz de resistir la fuerza del ataque del misterioso maestro de la espada. El líder de la banda observa la escena con una mezcla de ira y asombro, dándose cuenta de que la habilidad de su oponente es mucho mayor de lo que imaginaba. Sin detenerse, el guardián se lanza hacia otro oponente, su espada lista para atacar de nuevo, moviéndose con una gracia letal entre sus enemigos. La energía púrpura de su espada choca contra su objetivo, creando un impacto visual que resalta el poder devastador de su técnica de combate. El guerrero continúa su asalto implacable, su espada corta el aire y deja un rastro de luz púrpura, derribando los miembros de la banda uno por uno. Su mirada permanece fría y concentrada. Cada uno de sus movimientos está calculado para ser lo más eficiente y letal posible contra sus adversarios. El guerrero se mueve con una agilidad que desafía la lógica, esquivando y atacando con una precisión que deja a sus oponentes sin ninguna posibilidad. El líder de la banda finalmente comprende la verdad, dándose cuenta de que sus hombres no mentían y que este hombre es un maestro increíble. El guerrero retirado desenfunda su espada con una calma absoluta. Su confianza demuestra que tiene el control total de la situación a pesar del número de enemigos.
El líder, ahora desesperado, grita que su oponente tiene una habilidad real, reconociendo finalmente el verdadero poder del hombre al que ha subestimado. Con una última pizca de arrogancia, el líder le exige al guerrero que revele su verdadera identidad, queriendo saber el nombre de quien lo derrotará. El guardián, sin embargo, mantiene el misterio. Su rostro permanece impasible mientras se prepara para el enfrentamiento final con el líder de la banda. La espada del guerrero, ahora completamente desenvainada, refleja la luz de la luna, su filo listo para impartir justicia y poner fin a la tiranía de la banda. Con una frialdad que congela la sangre, Lee Ho-yang le repite las mismas palabras que le dijo a su subordinado: no tienes derecho a saberlo. El guardián camina lentamente hacia el líder. Su figura proyecta una sombra amenazadora sobre los cuerpos de los matones derrotados que yacen en el suelo. Se arrodilla junto al anciano herrero y le pregunta a su oponente si tiene algún problema con que se los lleve, desafiando su autoridad directamente. El líder de la banda, temblando de rabia, le advierte que no cree que pueda ignorar al señor marcial negro de Yunseon y salir ileso. La mirada del guerrero se vuelve aún más afilada. Su paciencia se ha agotado y está listo para terminar la confrontación de una vez por todas. Aprieta la empuñadura de su espada, la energía púrpura comienza a arremolinarse a su alrededor, una señal de que está a punto de usar su poder. Con un movimiento rápido y devastador, el guardián desata un corte de energía. Su espada se mueve tan rápido que solo deja un rastro de luz. La ola de energía púrpura viaja a una velocidad increíble, dirigiéndose directamente hacia el líder de la banda, quien no tiene tiempo para reaccionar. El líder de la banda marcial negra solo puede mirar con horror como el ataque se acerca, su rostro congelado en una máscara de terror y sorpresa. La gota de sudor en su rostro es un testimonio del miedo que siente al darse cuenta de que ha subestimado gravemente a su oponente. Desde un tejado cercano, el matón que sobrevivió al primer encuentro observa la batalla, completamente aterrorizado por el poder del misterioso guerrero. Se esconde, temblando, mientras murmura para sí mismo el nombre de la secta de la espada justa, conectando finalmente al guerrero con la legendaria organización. El guerrero se gira hacia el líder derrotado y le pregunta si tiene algo más que decir. Su tono deja claro que no tolerará más insolencia. Con una calma que contrasta con la violencia anterior, el guardián se acerca al joven Seol, quien todavía está arrodillado junto a su abuelo. Con una facilidad sorprendente, el guerrero levanta al anciano inconsciente en sus brazos. Su fuerza es evidente incluso en un gesto tan gentil. El joven Han Seol lo mira con los ojos llenos de lágrimas. Su rostro muestra una mezcla de alivio, gratitud y asombro por el hombre que lo salvó. El guardián, con el anciano en brazos, le dice al muchacho que es hora de volver. Su voz es suave pero firme, ofreciendo seguridad y protección. El joven, todavía abrumado por la emoción, asiente con la cabeza y responde que sí, aceptando seguir al hombre que se ha convertido en su salvador. Con una gratitud infinita, el muchacho le da las gracias, llamándolo gran héroe, un título que el humilde guerrero no cree merecer en absoluto. Al día siguiente, el sol se levanta sobre la ciudad. Sus rayos dorados iluminan los tejados mientras los pájaros anuncian el comienzo de un nuevo día. En una habitación tranquila, el anciano herrero yace en una cama, mientras el guerrero y el joven Seol velan por él, esperando a que despierte. El maestro herrero finalmente abre los ojos. Su rostro muestra el dolor de sus heridas, pero también la confusión de no saber dónde se encuentra. Con un quejido, intenta incorporarse, y el joven Seol se acerca rápidamente a él, preguntándole con preocupación si se encuentra bien después de lo sucedido. El anciano todavía parece desorientado. El sudor frío cubre su frente mientras intenta recordar los eventos que lo llevaron a esa cama y a esa habitación. Al verlo despierto, el joven le dice que estaba muy preocupado porque no se había levantado en mucho tiempo. Su alivio es evidente en su voz. El maestro herrero, al ver al guerrero en la habitación, pregunta qué es lo que sucede, todavía sin comprender completamente la situación en la que se encuentra. Con una sonrisa radiante, el joven le explica que el gran héroe que está con ellos lo salvó a ambos de la banda marcial negra. El guerrero, con modestia, niega ser un gran héroe y explica que simplemente no pudo ignorar los problemas que comenzaron por su culpa. Seol, sin embargo, insiste en que eso es precisamente lo que convierte a alguien en un héroe, y le cuenta a su abuelo cómo el guerrero derrotó a los matones. El maestro herrero, con gratitud, le agradece al guerrero por su amabilidad, pero este insiste en que solo intervino porque la pelea comenzó por él. Sin embargo, el anciano niega que sea su culpa, asegurando que, incluso sin su presencia, aquellos hombres no lo habrían dejado en paz de todos modos. El guardián escucha en silencio, su rostro pensativo mientras intenta comprender la compleja situación en la que se encuentran el anciano y el muchacho. Repentinamente, el joven Seol interviene con rabia, explicando que todo es culpa de la banda,
pues han estado forzando a su abuelo a fabricar armas para ellos. El maestro herrero, en un arrebato de ira, le grita al muchacho, preguntándole si no le han enseñado a no interrumpir cuando los adultos están hablando. Con un tono severo, el anciano le ordena al joven que los deje solos, ya que tiene asuntos que discutir en privado con el guerrero que los ha ayudado. El joven, con una expresión de tristeza y confusión, obedece a su abuelo y se retira de la habitación, dejando a los dos hombres solos para conversar. Una vez a solas, el herrero le confiesa al guerrero que Seol es un niño bueno y amable, y que es el mayor regalo para un viejo sin familia. El guerrero, atando cabos, le pregunta si el trato tan duro que le da al niño es por culpa de los matones de la banda marcial negra. El anciano, con una mirada de resignación, admite que se ha dado cuenta y confiesa que la única debilidad que le queda en el mundo es ese niño. Explica que, aunque podría fabricar las armas que le piden, no puede soportar la idea de que las hojas que forja se usen para atormentar a gente inocente. El guerrero, sin embargo, no parece del todo convencido y le pregunta si esa es la única razón, intuyendo que hay algo más profundo detrás del acoso. El guardián añade que duda que esa escoria del camino oscuro acose a una herrería tan humilde solo por esa razón, presionando al anciano para que revele la verdad. El maestro herrero baja la mirada, una gota de sudor recorre su sien, dándose cuenta de que no puede ocultarle los detalles al perspicaz guerrero. Finalmente, el anciano cede y revela la verdad. En Yunseon existió una vez una secta llamada la Puerta de la Espada Justa, a la que él servía. Confiesa que fue gracias a la benevolencia del maestro de esa secta que él pudo comenzar a trabajar como herrero, mostrando una profunda lealtad a su memoria. Con nostalgia, recuerda al maestro de la secta, conocido como la Espada Solitaria de Nansou, lamentando que no regresara vivo de la guerra contra el culto demoníaco. Lleno de rabia, el herrero afirma que si su antiguo maestro estuviera vivo, esos bastardos de la banda marcial negra nunca se habrían atrevido a actuar así. El guerrero se sorprende al oír el nombre, preguntando si se refiere a Jeonmuk-yeong, la Espada Solitaria, sin poder creer que fuera de ese lugar. Lee Ho-yang recuerda a aquel hombre de noble corazón, a quien saludó una vez a lo lejos durante la guerra contra la invasión del culto demoníaco. El maestro herrero confirma con la cabeza, sus ojos se abren de par en par al darse cuenta de que el guerrero también conoció a su antiguo benefactor. El anciano continúa su relato, explicando con tristeza que fue debido a las heridas sufridas en aquella terrible guerra que el gran maestro finalmente falleció. Tras su muerte, el hijo y joven maestro de la secta era demasiado inexperto para mantenerla unida, lo que provocó su inevitable y rápida disolución. Fue en ese vacío de poder, relata el herrero, que la oportunista banda marcial negra apareció para tomar el control de la ciudad por la fuerza. El anciano concluye diciendo que ya han pasado 10 años, y que por su lealtad a la secta de la Espada Justa, no puede forjar armas para esos canallas. El guerrero se pregunta en voz alta cómo una secta de justicia tan arraigada pudo caer tan fácilmente ante una chusma de tercera categoría como esa. El maestro herrero entorna los ojos. Su expresión sugiere que la respuesta a esa pregunta es más complicada y oscura de lo que parece a simple vista. Lee Ho-yang, entonces, revela que ha oído rumores de que detrás de ellos se esconde una fuerza mucho mayor llamada la Sociedad Negra, llena de maestros temibles. El anciano confirma que con ese respaldo, es difícil resistirse, y que la Alianza Murim estaba demasiado ocupada con la guerra para intervenir en ese momento. Con una profunda preocupación, el herrero se pregunta qué harán ahora, pues está seguro de que los villanos continuarán su acoso una vez que el guerrero se haya ido. La angustia se refleja en su rostro, apretando los dientes mientras piensa en el sombrío futuro que les espera a él y a su nieto adoptivo. En un acto de desesperación, el anciano se levanta de la cama, su cuerpo tiembla mientras se prepara para hacer una petición impensable al guerrero. Se postra en el suelo ante el guardián y, con la voz quebrada por la emoción, le suplica que por favor se lleve a Seol bajo su cuidado. El maestro herrero insiste en que lo que le pase a él no importa en lo más mínimo, siempre y cuando el joven Seol pueda estar a salvo. El guerrero, completamente sorprendido por la petición, le pregunta si sabe quién es el cómo para confiarle a un niño de esa manera tan ciega. El anciano responde que, aunque ha pasado su vida en la forja, tiene buen ojo para la gente y sabe que él es un hombre de carácter recto. Lee Ho-yang se queda sin palabras, conmovido por la fe ciega que el anciano deposita en él, a pesar de que apenas se conocen de nada. Súbitamente, la puerta de la habitación se abre de golpe, y el joven Seol entra gritando que no quiere irse y que vivirá con su abuelo. El maestro herrero, sorprendido por la interrupción, le grita al muchacho que es un mocoso y que no se atreva a meterse en la conversación de los adultos. El joven, sin embargo, no le hace caso y repite con lágrimas en los ojos que se quedará a vivir con su abuelo, sin importarle las consecuencias. Con una determinación feroz,
le pide al gran héroe que por favor no se lo lleve, suplicando poder permanecer al lado del único familiar que tiene. El muchacho promete que algún día se convertirá en un maestro aún más grande que el guerrero y derrotará a todos los canallas de la banda marcial negra. El guerrero, con una calma sorprendente, le pregunta si de verdad cree que piensa secuestrarlo, diciéndole que no hay necesidad de preocuparse por eso. Con un tono de autoridad, le dice al maestro herrero que se levante, poniendo fin a la dramática escena con una simple pero firme orden. El joven Seol se acerca a su abuelo, quien se ha puesto de pie, y ambos se miran con una emoción que no había mostrado antes el uno por el otro. Con lágrimas en los ojos, el muchacho le murmura a abuelo, su voz llena de miedo y del profundo afecto que siente por el anciano herrero. El joven le suplica entre sollozos que por favor no lo abandone, revelando el temor que se escondía detrás de su fachada de chico duro y trabajador. El maestro herrero finalmente deja caer su máscara de severidad. Su rostro se suaviza mientras abraza al niño que ha sido su única compañía. Ambos se abrazan con fuerza, un gesto que sella el profundo vínculo que los une, mientras el guerrero observa la escena en silencio desde atrás. Mientras los observa, el guardián reflexiona sobre la situación, pensando que si el herrero está realmente vinculado a la sociedad negra, el asunto no será nada fácil. El guerrero siente que no puede simplemente dejar las cosas como están. La complejidad del problema lo obliga a reconsiderar su plan de marcharse pronto. Esa misma noche, en la imponente sede de la rama de Nansou de la Sociedad Negra, se está llevando a cabo una importante reunión de emergencia. El interior del edificio es lujoso y espacioso, un testimonio del poder y la riqueza que la organización ha acumulado a lo largo de los años. Un hombre de alto rango, con el cabello azul claro, descansa en su silla. Su mano golpea el reposabrazos con impaciencia mientras espera noticias. Finalmente, el líder de la banda marcial negra llega ante él y, con una expresión de sumisión, se arrodilla para presentar su informe. El líder de la rama le pregunta qué asunto tan urgente lo ha traído hasta Nansou. Su tono es una mezcla de curiosidad y fastidio. El hombre informa que un maestro increíble irrumpió en su banda y que por eso han acudido a pedir la ayuda del líder de la rama. El líder de la Sociedad Negra se muestra escéptico, preguntándose por qué un maestro de ese calibre aparecería en un grupo tan insignificante como el suyo. El líder de la banda baja la cabeza, incapaz de responder a la pregunta, sintiendo la presión y el desdén de su superior directo. Con una sonrisa burlona, el líder de la rama le pregunta si no habrá venido a quejarse por el tributo que le envía cada mes. El hombre niega rotundamente la acusación y jura que el hombre que los atacó era un verdadero maestro, suplicando que le crea su palabra. Con desesperación, explica que el aura de la espada de aquel hombre se extendió por un san completo y que con ella destrozó su sala de entrenamiento. La mención del aura de espada finalmente capta el interés del líder de la rama, quien sonríe con una expresión intrigante y maliciosa. ¿Ese tipo desató un aura de espada?, pregunta con un renovado interés, dándose cuenta de que el asunto podría ser más serio de lo que pensaba. Mientras tanto, de vuelta en la posada, el guerrero se sirve una taza de licor. La bebida le ayuda a relajarse y a pensar con claridad. El guardián se sienta a la mesa y comienza a escribir un informe con un pincel, probablemente para su antiguo líder de la Alianza Murin. El joven Seol se acerca a él y, con timidez, le pregunta si le permite hacer algo por él como muestra de su enorme gratitud. Como agradecimiento, el muchacho se ofrece a afilar su espada una vez más, esta vez de forma gratuita, como un gesto de respeto y aprecio. El guerrero ríe ante la inocente oferta del joven y la acepta de buen grado, dejando su pincel a un lado para prestarle toda su atención. Seol explica que, como el guerrero lo ayudó, eso es todo lo que puede hacer por él, ya que no ha usado una espada desde aquel día. El guardián, con una sonrisa, le dice que tiene mucho tiempo hoy, así que puede afilarla para que quede incluso mejor que la primera vez. Con una expresión de entusiasmo, el joven responde que sí y toma la espada, listo para demostrarle al guerrero la verdadera extensión de su habilidad. El muchacho se lleva la espada, su rostro muestra una mezcla de felicidad y determinación, mientras el guerrero lo observa con una mirada pensativa. El guerrero se pregunta si un niño tan noble y bueno como él podría realmente tener algún tipo de vínculo con la temida secta demoníaca. Mientras tanto, en la herrería, el joven Seol se prepara para comenzar su trabajo, colocando la gran espada sobre el yunque frente al calor del fuego. El resplandor de la forja ilumina su rostro concentrado, su dedicación al arte del afilado es total, poniendo todo su empeño en la tarea. Comienza a trabajar en la hoja, sus movimientos son precisos y seguros. Cada pasada de la piedra de afilar perfecciona el filo del arma. Con una concentración absoluta, desenvaina la espada y la sostiene en alto, admirando su propio trabajo a la luz del fuego de la herrería. El joven examina el filo con una precisión casi quirúrgica,
buscando cualquier imperfección que pueda afectar el rendimiento del arma en combate. Al pasar sus dedos por la hoja, siente una extraña vibración, una energía que parece reaccionar a su tacto de una manera inesperada y sorprendente. De repente, una ráfaga de energía verde emana de sus manos, rodeando al muchacho en una aura brillante que nunca antes había experimentado. Sus ojos también comienzan a brillar con la misma luz verdosa, una clara señal de que un poder oculto en su interior acaba de despertar. El joven mira sus manos con asombro. Sus ojos verdes reflejan la confusión y la sorpresa de descubrir una habilidad que no sabía que poseía. La escena cambia abruptamente a un campo de batalla, donde una bandera con extraños símbolos ondea al viento, anunciando la presencia de un ejército. Un guerrero de aspecto formidable, rodeado por sus soldados, se prepara para liderar una carga contra un enemigo desconocido en una guerra pasada. Desde una perspectiva aérea, se ve al ejército avanzando por los tejados de una ciudad. Su número y su disciplina indican que son una fuerza considerable. Un soldado desenvaina su espada. Su rostro muestra la tensión y la adrenalina del combate inminente, listo para luchar por su causa y sus compañeros. El guerrero líder, en el centro de la formación, espera con calma el momento adecuado para dar la orden de ataque a sus tropas. Con un gesto rápido y decidido, el líder desenvaina su propia espada. El acero brilla bajo la luz, una señal para que sus hombres se preparen. En el bando contrario, un guerrero enemigo se prepara para el choque, su rostro contorsionado en una mueca de furia y sed de sangre. El líder del ejército se lanza al combate. Su espada se convierte en un borrón mientras enfrenta a sus enemigos con una habilidad sobrehumana. La batalla se desata con una furia increíble. Los guerreros chocan en un torbellino de acero y sangre, cada uno luchando por su propia supervivencia. Los ojos del líder brillan con una intensa luz azul, un signo de que está utilizando todo su poder en esta confrontación decisiva y mortal. El caos de la batalla se refleja en los rostros de los combatientes. El sudor y la sangre se mezclan en una danza de violencia y desesperación. Un guerrero del bando del líder se arrodilla, preparado para defenderse de un ataque. Su postura demuestra su entrenamiento y su experiencia en el combate. El líder, con su espada en alto, se erige como una figura imponente en medio del campo de batalla, inspirando a sus hombres a seguir luchando. Sus aliados cargan con renovado vigor, siguiendo el ejemplo de su líder y enfrentándose al enemigo con una ferocidad y una valentía inquebrantables. La batalla llega a su fin, y el bando del líder se alza victorioso, dejando tras de sí un campo cubierto por los cuerpos de sus enemigos caídos. Desde lo alto de unas escaleras, un hombre observa el resultado de la batalla. Su silueta se recorta contra el edificio principal de la fortaleza. La visión se desvanece, dejando en el aire la pregunta de qué relación tiene esta antigua guerra con el destino del joven Han Seol y su guardián. La visión de la antigua guerra continúa, mostrando la punta de una espada brillante apuntando hacia una imponente fortaleza bajo un cielo nocturno. El ejército invasor se prepara para el asalto final. Sus rostros reflejan la tensión y la determinación de la batalla que está a punto de librarse. La punta de una espada cae y se clava en el suelo de piedra, una señal simbólica del comienzo de la feroz y sangrienta contienda. Un guerrero solitario salta por los aires, dejando tras de sí una estela de energía blanca mientras se lanza valientemente contra la fortaleza enemiga. De vuelta en el presente, la visión se desvanece y Han Seol mira al frente con los ojos vacíos, todavía atrapado entre el sueño y la realidad. Lee Ho-yang lo llama por su nombre con preocupación. El repentino cambio en el joven lo ha desconcertado, temiendo que algo malo le suceda. El guerrero le pregunta si se siente mal, ya que pareció perder la cabeza por un momento, a lo que Seol responde que solo estaba distraído. Con una sonrisa para disipar la preocupación, el muchacho le asegura que está perfectamente sano, tratando de restarle importancia al extraño episodio que acaba de experimentar. El joven incluso presume de que ni siquiera la terrible epidemia que asoló su aldea pudo afectarlo, demostrando su fuerte constitución y su espíritu resiliente. Con renovado entusiasmo, Seol le asegura al guerrero que se asegurará de que su espada quede como nueva y le pide que entre a la posada. El guardián acepta y le dice que hablará con su abuelo, pidiéndole que termine el trabajo para entonces, a lo que el joven accede con respeto. Mientras se aleja, el guerrero piensa para sí mismo que en realidad no es un gran héroe, mostrando una vez más su humildad a pesar de sus actos. Poco después, Lee Ho-yang le presenta una propuesta al maestro herrero, buscando una solución a largo plazo para los problemas que enfrentan en la ciudad. El anciano, sin embargo, se muestra reacio a aceptar, argumentando que ha vivido toda su vida en esa tierra y no puede simplemente abandonarla. El guerrero le sugiere mudarse a Wuhan, sede de la Alianza Murim, donde un herrero tan hábil como él podría establecerse fácilmente entre tantos artistas marciales. Le insiste en que sería lo mejor para el futuro del niño, pero el maestro herrero, aunque entiende la lógica,
todavía duda en dar ese paso. Lee Ho-yang le advierte con seriedad que si se quedan más tiempo, parece inevitable que tanto él como el niño terminen en grave peligro. Súbitamente, la expresión del guerrero cambia, su aguda percepción le permite sentir una presencia hostil que se aproxima a la posada donde se encuentran. El maestro herrero, al notar su reacción, le pregunta con nerviosismo por qué dice eso, sin entender la causa de su repentina alarma y preocupación. El guardián se levanta y le dice al anciano que parece que ha llegado un invitado no deseado, pidiéndole que le diga a Seol que le traiga una espada. Con una calma que oculta la tensión del momento, el guerrero sale de la habitación para enfrentarse a la amenaza que ha interrumpido su conversación. Afuera, en el patio de la posada, el líder de la rama de la sociedad negra sonríe con arrogancia, seguro de su poder y su posición. El hombre, rodeado por sus subordinados, declara que su oponente ciertamente no es un matón ordinario de bajo rango, reconociendo su habilidad. Con una confianza absoluta, el líder se presenta como Ho Cheol-gang, de la sociedad negra de Nansou, revelando su identidad y su afiliación. En ese momento, Seol llega con la espada y se une al guerrero. Ambos se preparan para enfrentar juntos al grupo de enemigos que los espera. Lee Ho-yang toma al joven por la mano y lo coloca detrás de él, protegiéndolo de cualquier posible ataque por parte de los recién llegados. Ho Cheol-gang se dirige al guerrero y le pregunta quién es, exigiendo conocer la identidad del hombre que ha osado desafiar a su organización. El guardián lo mira con una expresión seria y desafiante, preparándose para revelar un nombre que no ha usado en mucho tiempo, pero que aún infunde respeto. Finalmente, el guerrero revela su nombre completo, Hwang Bo-cheol-seun, una declaración que resuena en el patio con el peso de la leyenda y la historia. La revelación deja a Ho Cheol-gang completamente atónito. Su boca se abre con incredulidad al escuchar el nombre del famoso guerrero de la Alianza. Los subordinados de la sociedad negra murmuran entre ellos, reconociendo el nombre de la espada justa Hwang Bo-cheol-seun, una figura legendaria del Murim. Lee Ho-yang, ahora revelado como Hwang Bo-cheol-seun, le pregunta con frialdad si la sociedad negra tiene algún asunto pendiente con él. Ho Cheol-gang, recuperando la compostura, pregunta por qué viola el pacto de no agresión, recordando que la banda marcial negra les pertenece. Cheol-seun responde con firmeza que la herrería tiene una profunda conexión con él y pregunta si debería soportar que una banda de tercera los moleste. Además, añade que si conocen su alias, también deberían conocer su espada, y que no matar a nadie ya es suficiente respeto por la sociedad negra. El líder de la rama aprieta los puños con furia, la tensión en sus manos revela la rabia contenida que siente ante el desafío del guerrero. Con una risa forzada, Ho Cheol-gang cede, reconociendo que la espada justa, la mano derecha del líder de la alianza, ha mostrado suficiente tolerancia. El líder de la sociedad negra le dice que si alguna vez visita el castillo de Nansou, lo acompañará, una invitación que esconde una velada amenaza. Tras el tenso intercambio, Ho Cheol-gang le pregunta si hay algo más que desee, a lo que el guerrero no responde, manteniendo su fría compostura. El líder y sus hombres se retiran, dejando al guerrero, al anciano y al joven solos en el patio. La tensión finalmente comienza a disiparse. Cheol-seun observa a los miembros de la sociedad negra marcharse, su rostro no muestra alivio, sino una profunda concentración y una seriedad inquebrantable. El guerrero piensa para sí mismo que si hubieran sabido que ya había dejado la alianza Murim, no se habrían marchado tan fácilmente. De repente, el joven Seol exclama «¡Wow!», completamente impresionado por la revelación de la verdadera identidad de su salvador y protector. Con una admiración infantil, el muchacho le dice al guerrero que es el mejor. Su entusiasmo contrasta con la seriedad de la situación que acaban de vivir. El joven, emocionado, le pregunta si Espada Justa es su alias, llamándolo un gran héroe y diciendo que es totalmente genial. El guerrero sonríe ligeramente, un gesto casi imperceptible, divertido por la reacción del muchacho y por su inocente admiración hacia su leyenda. Con una risa suave, el guardián le repite una vez más que no es un gran héroe, manteniendo su humildad a pesar de su fama y su poder. El maestro herrero, que ha observado todo desde la puerta, aprieta la mano en el marco, su rostro muestra la resolución de una decisión difícil. Con la voz llena de determinación, el anciano dice que si es por el bien de Seol, está bien, aceptando finalmente la propuesta de marcharse. Al atardecer, un carruaje tirado por caballos avanza por un camino rocoso, marcando el inicio del largo viaje de los tres hacia un nuevo destino. Dentro del carruaje, el maestro herrero viaja en silencio, su rostro refleja la tristeza de dejar atrás su hogar, pero también la esperanza de un futuro seguro. El joven Seol, lleno de energía, se ofrece a conducir el carro, presumiendo de que es muy bueno con los caballos, buscando participar activamente en la aventura. Cheol-seun, sin embargo, le dice que solo necesita cuidar bien de su abuelo,
mientras el muchacho, curioso, pregunta cuánto tardarán en llegar a Guan. El joven mira por la ventana del carruaje con una emoción incontenible, exclamando que es la primera vez que viaja tan lejos de su hogar. El guerrero le explica que a caballo tardarán unos 2 meses, y que incluso por río, el viaje durará más de 7 semanas de travesía. Cheol-seun ríe al ver la emoción del muchacho y le pregunta si eso lo hace tan feliz, disfrutando de la inocencia y el entusiasmo del joven. Seol, emocionado, dice que suena bien, ya que ahora los matones de la banda no podrán molestar más a su abuelo, y promete darles una paliza cuando crezca. La expresión del guerrero se vuelve seria al escuchar las palabras del joven, su mirada se llena de una preocupación paternal por el futuro del muchacho. Con un tono grave, le pregunta a Seol si quiere aprender artes marciales, advirtiéndole que el camino del guerrero nunca es algo fácil de recorrer. El joven, con una sonrisa, responde que sabe que es muy difícil, demostrando una madurez inesperada y una conciencia del sacrificio que implica. Cheol-seun le sugiere que siga los pasos de su abuelo y se convierta en un herrero excepcional, ya que tiene un don natural con las manos. El muchacho declara con determinación que se convertirá en el mejor herrero de las llanuras centrales, aceptando el consejo de su protector y mentor. Sin embargo, añade con una terquedad admirable que también aprenderá artes marciales para poder castigar a los matones de la banda marcial negra. El joven explica que ser joven e impotente es algo muy triste, y que le molesta ver cómo los matones atormentan a los débiles sin consecuencias. El guerrero le advierte que ganar fuerza no significa que pueda hacer todo lo que quiera, y le pregunta cómo lo diferenciaría eso de los matones. El muchacho, confundido, responde que es completamente diferente, señalando al guerrero como si la respuesta fuera la más obvia del mundo. Con una convicción inquebrantable, Seol declara que será un gran héroe como él, alguien que usa su fuerza solo para hacer el bien. El guardián, con un suspiro, le recuerda una vez más que no es un gran héroe, aunque sus palabras parecen no tener efecto en el joven. Para el muchacho, el guerrero es el héroe más grande bajo el cielo, su admiración y su fe en él son absolutas e incondicionales. Cheol-seun, incapaz de discutir con la lógica infantil del joven, simplemente chasquea la lengua, un gesto de resignación ante su terquedad. El joven Seol se asoma a la ventana con una sonrisa, observando una mariposa volar, su espíritu lleno de la esperanza de un nuevo comienzo. El sol se pone en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados mientras el carruaje continúa su lento pero constante avance hacia Guan. Mientras tanto, en la oscura sede de la Sociedad Negra, el líder de la rama recibe un informe que cambiará por completo sus planes. Con la mano apoyada en la mesa, escucha atentamente las noticias que le traen sus subordinados sobre el famoso guerrero que se cruzó en su camino. El líder, Ho Cheol-gang, grita que... Su rostro muestra una incredulidad total al enterarse de que el hombre no forma parte de la Alianza Murin. Su subordinado confirma que Gwangbo Cheol-seun renunció oficialmente a su puesto como líder del Escuadrón Dragón Azul hace 2 meses. Ho Cheol-gang no puede creerlo, ya que el hombre era la mano derecha del líder de la Alianza, la espada divina de Hwasan. Su hombre, sin embargo, insiste en que se ha retirado por completo de la Alianza Murin, una información que cambia las reglas del juego. El líder de la rama, todavía en estado de shock, pregunta si la información es realmente cierta, buscando una confirmación absoluta de la noticia. En otro lugar, el líder de la Alianza Murin reflexiona sobre la partida de su segundo al mando, un hombre que alcanzó una posición prestigiosa. Se pregunta por qué un hombre de su calibre renunciaría a una posición tan prestigiosa por su propia voluntad, intuyendo que hay algo más detrás. De vuelta en la sede, el subordinado confirma que la información es segura, ya que provino directamente del clan Ao, una fuente confiable. Otro hombre le pregunta a su líder si ha oído el rumor de que Cheol-seun es en realidad un hijo ilegítimo del clan Gwangbo. El líder de la rama responde que es una historia bien conocida. Un hombre del clan Gwangbo, famoso por sus puños, se ganó el apodo de División de Espada. Sus ojos se entrecierran con astucia mientras analiza la situación, dándose cuenta de que los tiempos de paz han cambiado las alianzas y las lealtades. Su subordinado teoriza que el clan Gwangbo se habría opuesto a que un héroe de guerra como él asegurara un poder real dentro de la alianza. El líder de la rama finalmente comprende la situación, exclamando «Ya veo». Así que eso era. Su rostro se ilumina con una sonrisa maliciosa. Su hombre confirma que ahora es un espadachín errante completo, sin el respaldo ni la protección de la poderosa alianza Murim a sus espaldas. Con una nueva determinación, el líder ordena que reúnan a los hombres, a lo que su subordinado pregunta si planea tomar la cabeza de la división de espada. Ho Cheol-gang sonríe con desprecio y pregunta qué utilidad tiene matar a un hombre retirado, revelando que sus planes son mucho más elaborados. Su plan es capturarlo primero,
ya que al haber luchado en su territorio, la justificación es perfecta y no habrá represalias por parte de la alianza. Además, añade que si lo entregan al clan Wango, podrían obtener una gran recompensa, ya que el líder actual es su medio hermano y lo odia. Uno de sus hombres expresa su preocupación, recordando que se trata de la legendaria División de Espada, y se pregunta si no será demasiado peligroso. El líder, sin embargo, desestima sus temores, argumentando que nadie puede resistir la fuerza de los números y que, además, tienen a esa persona de su lado. La luna llena brilla en el cielo nocturno. Su luz es testigo silencioso de los oscuros planes que se están tejiendo en las sombras de la noche. De vuelta en la posada, el joven Seol se sienta junto a su abuelo. Su presencia es una fuente de consuelo y seguridad para el anciano. Esa noche, en su campamento improvisado, el guerrero se sienta junto a una fogata. El calor de las llamas lo protege del frío de la noche. El guardián observa el fuego con una mirada perdida. Sus pensamientos probablemente están en los peligros que les esperan en el largo camino por delante. El joven Seol se acerca a él y se ofrece a buscar más leña para el fuego, siempre dispuesto a ayudar en lo que sea necesario. El guerrero, sin embargo, le dice que no es necesario y que vaya a descansar, ya que debe estar agotado por el largo día de viaje. El joven, rascándose la cabeza con timidez, insiste en que no está cansado en absoluto y que ni siquiera tiene un poco de sueño. Con una expresión vacilante pero sincera, el muchacho hace una pausa antes de hacerle una petición al guerrero con el que comparte la noche. Finalmente, el joven Seol le pregunta con timidez si puede sentarse a su lado junto al fuego, a lo que el guerrero accede con un gesto. Las llamas de la hoguera crepitan en la oscuridad, sus chispas danzan en el aire mientras los dos se preparan para compartir un momento de calma. Acto seguido, ambos se sientan en silencio frente al fuego, el joven con una sonrisa tranquila y el guerrero con su habitual expresión seria y contemplativa. Poco después, el guardián rompe el silencio y le pregunta al muchacho si no siente miedo o tristeza al abandonar el único hogar que ha conocido. El joven responde con una sonrisa que mientras tenga a su abuelo, estará bien, pues él ha sido la única persona que siempre ha sido buena con él. Súbitamente, el muchacho parece recordar algo importante y se gira hacia el guerrero con una exclamación de gratitud y un renovado entusiasmo. El joven le agradece efusivamente al héroe Wango, recordándole que le ha salvado la vida en 2 ocasiones distintas, mostrando su profunda gratitud. El guerrero lo mira con sorpresa, sin entender del todo a qué se refiere el muchacho, ya que solo recuerda haberlo salvado una vez. Seol le explica que oyó que lo rescató de unos bandidos cuando era un bebé y lo dejó en la aldea de Songrim, agradeciéndole de nuevo. El guardián, con una expresión seria, le pregunta si no siente curiosidad por saber de dónde viene o las verdaderas circunstancias de su rescate. La pregunta del guerrero hace que el joven se ponga serio, y con una mezcla de esperanza y temor, le pregunta si conoce a sus padres. Cheol-seun se queda sin palabras. Una gota de sudor frío recorre su rostro al no saber cómo responder a la pregunta más importante del muchacho. El joven, al ver su reacción, sonríe con tristeza y le dice que sabía que diría eso, mostrando una madurez que va más allá de su edad. Con una sinceridad conmovedora, Seol le confiesa que lo que más le importa es poder recordar a su abuelo, pues es el único que lo cuida. El guerrero le dice que esa es una buena mentalidad y le promete que, cuando crezca, le contará la verdadera historia de cómo fue salvado. El muchacho, con una astucia inesperada, le dice que si no conoce las circunstancias, puede seguir creyendo que sus padres podrían estar vivos en algún lugar. El guerrero, incapaz de negarle esa pequeña esperanza, admite en voz baja que es posible que todavía puedan estar vivos en alguna parte. Al escuchar esas palabras, la expresión del joven se ilumina, sus ojos se abren con una nueva esperanza que no se atrevía a albergar. Con la voz temblorosa por la emoción, el muchacho le pregunta si de verdad es posible, a lo que el guerrero responde que sí, que es verdad. Los labios del joven tiemblan, la emoción del momento es demasiado grande como para poder contenerla, sus ojos se llenan de lágrimas de felicidad. A pesar de la emoción, el muchacho reprime las lágrimas, un gesto que demuestra su fortaleza y su capacidad para no derrumbarse ante la adversidad. Con una sonrisa radiante, el joven le da las gracias al héroe, diciéndole que saber eso es más que suficiente para él en ese momento. Poco después, agotado por las emociones del día, el joven se queda profundamente dormido junto al fuego, y el guerrero lo acomoda con cuidado. De repente, un crujido de hojas en la oscuridad alerta al guerrero. Su expresión se vuelve tensa al instante al detectar una posible amenaza. El guardián se gira bruscamente, su cuerpo en alerta máxima, listo para enfrentar a cualquier enemigo que se atreva a interrumpir su tensa calma.
Y eso es todo por este video. Recuerden que en la descripción les dejo los nombres y el capítulo de referencia. Si les gustó, dejen un like, teorías, dudas u opiniones en los comentarios. Con su apoyo podré preparar la segunda parte. Así que no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se la pierdan. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Mr. Artepic y nos vemos en el próximo video.